Secundaria tercer grado. Tecnología. Busca, selecciona y organiza la información de tecnología. Identificar fuentes seguras y fiables para la búsqueda de información asociada a la tecnología. Bienvenidas y bienvenidos a otro programa de Aprende en Casa, una estrategia propuesta por la Secretaría de Educación Pública para mejorar el aprendizaje de los estudiantes de tercer grado en la asignatura de tecnología. No olviden tener papel y lápiz a la mano para que anoten las ideas principales y las preguntas, las incorporen en su carpeta de experiencias y más tarde la muestren a su docente. ¿Se dan cuenta que la tecnología se encuentra presente en la mayoría de los ámbitos de la vida que nos rodea? Ya sea como usuarios, creadores o innovadores. El título de esta sesión es Busca, selecciona y organiza la información de tecnología. La tecnología en educación básica se divide en campos tecnológicos, agropecuarias y pesqueras, de alimentos, producción, construcción, de la información y la comunicación, la recreación y la salud. La idea de este programa es que recopilen y organicen información de diferentes fuentes para el desarrollo de procesos de innovación. Es importante recordar que la asignatura de tecnología permite relacionar todo lo que estudian en la escuela, como matemáticas, español, geografía o historia, lo que propicia el desarrollo de sus saberes. Además de darle sentido, permite comprender cómo todo el conocimiento se interconecta para el desarrollo tecnológico que conocemos y del que somos parte. En el siguiente video identificarán la forma adecuada de buscar información segura en Internet, con la intención de que recopilen lo necesario para el desarrollo de procesos de innovación tecnológica. Vayamos a verlo. Bienvenidos a su programa Cocina la UTEC. En su sección Esta palabra ya se coció, queda con ustedes Pepe Papa. Hola Pepe, dime cuál es la receta del día de hoy. Hola, fíjate que muchos de nuestros espectadores quieren saber los pasos para buscar información confiable y segura en Internet. Hoy haremos una preparación que parece estar a un clic de nuestras manos. Antes de empezar, nos detendremos para reconocer cuáles son las diferencias entre la información que se encuentra en Internet y la que hay en fuentes impresas. La búsqueda en Internet es mucho más rápida y fácil que la exploración de materiales impresos en una biblioteca. Pero, ¿cómo podemos buscar en Internet de manera segura? Para ello, es importante seguir algunos pasos sencillos para encontrar información confiable. Oigan, pero ¿alguien sabe de dónde viene la palabra Internet? La palabra Internet es un préstamo del inglés Internet, nombre de una marca registrada, formada por la contracción de International Network, red internacional. En la actualidad es una palabra de uso común en español, incluida en el diccionario de la lengua española. El chiste no es comer mucho, sino hacer la digestión. Entonces buscar en Internet no es poner una palabra en el buscador, entrar al primer resultado y copiar y pegar la información. A ver, cuéntanos Pepe, ¿qué necesitamos? Para buscar información segura y confiable en Internet, necesitamos los siguientes ingredientes. Tener muy claro el tema a investigar. Hacer una lista de palabras clave. Reconocer algunos buscadores académicos. Explorar páginas de instituciones públicas y privadas. Tener criterios de búsqueda para verificar si la información es confiable. Todos estos ingredientes se consiguen fácilmente con solo dar un clic. Ahora sí, vayamos paso por paso para hornear nuestro platillo. ¿Cómo buscar información en Internet? La base para iniciar nuestra preparación antes de hornearla es tener muy claro el tema que deseamos investigar. Y si en él hay algunos subtemas, por ejemplo, en una investigación sobre el huitlacoche, algunos subtemas podrían ser su origen, su modo de cultivo y de consumo y su historia. Una vez seleccionado el tema y antes de gratinar, vamos a añadir una lista de palabras clave para comenzar la búsqueda.
En nuestra investigación acerca del Huitlacoche podríamos emplear como palabras clave botánica, hongo, parásito, prehispánico, maíz y milpa. Después hay que cocinar las palabras en distintos buscadores académicos, por ejemplo, cielo, Ridalic, ERIC y ciencia, pues estos facilitarán la investigación. Para darle mejor sabor a nuestra búsqueda, accederemos a páginas de instituciones, publicaciones u organizaciones a las cuales se puede acceder libremente a sus acervos, como bibliotecas, universidades, revistas, fundaciones culturales, instituciones científicas y culturales, públicas y privadas. Llevamos nuestra preparación al horno precalentado a 180 grados. Mientras esperamos que sone, vamos a considerar algunos de los siguientes criterios para saber si un material es confiable. Examinar que esté presente el nombre del autor o de la institución responsable de la publicación. Ver la bibliografía que empleó el autor para escribir el texto. Identificar el dominio de la página, es decir, si se trata de una página comercial, educativa o gubernamental. Revisar que se indique la fecha en que se publicó la información modificada o actualizada. Reconocer el objetivo de la página, si el sitio pretende informar, dar una opinión o vender un producto. Comprobar que el sitio del que se obtiene la información tenga una organización lógica para que la búsqueda sea provechosa. Esta búsqueda huele muy bien. Está lista y riquísima. Espero que puedan seguirla paso a paso en sus búsquedas de información segura y confiable en Internet. Y esta palabra ya se coció. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Cocina de Autor. Nos vemos en el próximo programa. Con la información del video, surgen preguntas importantes que podemos integrar a la carpeta de experiencias. ¿Cómo buscar en Internet información relacionada con los procesos de innovación técnica que sea confiable? ¿Qué tipo de sitio se recomienda visitar? Tomemos en cuenta que en Internet existe mucha información asociada al tema que se busca. Sin embargo, es necesario seleccionar sitios de alguna institución seria para que la información sea confiable. Esto les permitirá recopilar y organizar información útil sobre los procesos técnicos y que con su creatividad y de acuerdo a su necesidad o interés realicen innovaciones a los procesos o medios técnicos. Asimismo, les recomendamos leer el libro de informática del Polilla, donde podrán conocer aspectos referentes a la era de la comunicación digital y el universo de las computadoras e Internet. Ahora observemos qué se requiere para considerar válida la información de Internet. No pierdan detalle del video. Cuando buscamos información en la web, queremos obtener resultados rápidos. Pero hay información que se publica en Internet que no es fiable. Esto es algo que debemos saber. ¿Quién nos asegura que los datos encontrados son válidos o no? ¿Qué podemos hacer para evaluar la calidad de la información encontrada en Internet? ¡Vamos a investigar! Cuando se investiga sobre un tema, es necesario buscar la información en distintas fuentes, como libros, enciclopedias, Internet, revistas, etc. Actualmente, la mayoría de los trabajos, proyectos, tareas o presentaciones se elaboran a partir de la información que encontramos en Internet, ya que allí hay datos sobre cualquier tema, pero no toda la información que encuentras es verídica, actual o proviene de una fuente fiable. Hay que tener en cuenta que la web es un espacio en donde cualquier persona puede compartir datos, opiniones y creencias sobre cualquier tema.
de manera que la información que está en línea no siempre es evaluada por algún experto en la materia o por alguna institución que la respalde. Por eso es importante validar la veracidad de esa información. ¿Ya encontraron información sobre la energía nuclear? Yo encontré varias fuentes en internet que hablan del tema, entre ellas un video y un documento que explican lo que es la energía nuclear. Yo encontré un blog que menciona el debate que hay entre los países que están a favor y en contra de la energía nuclear. Yo encontré un documento que habla sobre la energía atómica. Pero esperen, antes de continuar tenemos que validar la veracidad de la información. ¿Cómo? ¿Qué les parece si investigamos cómo identificar la información confiable en internet? Sí, buena idea. Para evaluar la información disponible en internet, se debe contar con criterios que ayuden a seleccionar información verídica en la red. Por ejemplo, revisar páginas de instituciones reconocidas. Pueden ser instituciones académicas, gubernamentales, organismos internacionales, organizaciones civiles, periódicos y revistas en línea, o bibliotecas de esos organismos e instituciones, como la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma Metropolitana, el Instituto Politécnico Nacional, el INEGI, la ONU, entre otras. El video no lo publicó ninguna institución reconocida. Es un chico que habla sobre la energía nuclear y el documento es de la Universidad de Alicante. El blog que encontré tampoco es una fuente fiable. La información que yo encontré está en la página de la ONU. La ONU es una institución reconocida a nivel mundial y su información es fiable. La información de la Universidad de Alicante también es fiable porque es una institución educativa y reconocida. Veamos otras maneras de verificar que la información de internet sea fiable. Otra manera de verificar que la información sea fiable es inspeccionar en la página quiénes son los autores. Es importante revisar que los datos que proporciona el sitio estén aprobados por un autor o institución de prestigio que brinde soporte académico o de investigación. De lo contrario, es difícil conocer el origen del contenido y quién lo elaboró, y si es o no verídico. Ya revisé el video y no señala el autor de la información, y en el documento de la Universidad de Alicante sí viene señalado el nombre del autor. En el blog sí está el nombre del autor, pero no es de alguna fuente reconocida. En el documento de la ONU sí se menciona el nombre de la autora. Creo que el video y el blog quedan descartados. ¿Qué más debemos revisar para saber si la fuente es verídica? Veamos. Se debe revisar que la información encontrada contenga las referencias bibliográficas de donde se obtuvo esa información. El documento de la Universidad de Alicante sí tiene referencias bibliográficas. ¿Qué más debemos verificar para saber que la información es fiable? Es importante revisar que la información presentada en el sitio web esté actualizada. Por lo general, las páginas web que terminan en .org, .edu y .gov actualizan sus contenidos constantemente. También hay bibliotecas en línea para consultar la información deseada, como la Biblioteca Digital Miguel de Cervantes, la Biblioteca Digital Mundial y la Biblioteca Virtual Universal. Y se cuenta también con herramientas que ofrecen los navegadores, como los recursos académicos especializados en el tema. El artículo de la ONU no trae fecha de publicación ni de actualización, pero se menciona el año 2015. El documento de la Universidad de Alicante fue publicado en el año 2011. Entonces, nos quedamos con las páginas de la ONU y con la Universidad de Alicante para hacer nuestro resumen. Sí, y descartamos los sitios web que no cumplen con los criterios que garantizan la veracidad de la información, como el video y el blog. Entonces, manos a la obra. Sí. Es importante analizar la información que se encuentra en internet para asegurarnos de que sea fiable y evitar compartir datos erróneos. ¿Están listos para investigar? ¡Adiós! ¿Se han preguntado qué diferencia hay entre la información basada en creencias y la fundamentada en instituciones y especialistas de la materia en cuestión?
¿Qué instituciones recomendarían para buscar en Internet información asociada a procesos de innovación tecnológica que sea actual, verídica y confiable? De ser posible, busquen en Internet sitios fiables para acceder al conocimiento tecnológico. Organícenlos y anótenlos en su cuaderno u hoja. Lean la información recabada a su familia y expliquen por qué la seleccionaron. Recuerden integrar esta información en su carpeta de experiencias. Ciertamente encontramos mucha información en Internet. Sin embargo, existen otras fuentes de información. Para saber más, veamos el siguiente video. Bienvenidos a su programa Cocina de Autor. En su sección Esta palabra ya se coció, queda con ustedes Pepe Papa. Hola Pepe, ¿qué haces? Hola, estoy revisando una receta que nos ha pedido el auditorio y que está riquísima. ¿Cuál? Se llama Estrategias para buscar en los acervos de una biblioteca. Pues manos a la obra. Antes de comenzar, necesitamos saber que las estrategias de búsqueda son los procedimientos que los usuarios de una biblioteca llevan a cabo para obtener información necesaria de un material impreso o digital. ¿Qué ingredientes necesitamos? Los ingredientes generales para este platillo son título, tema, tipo de texto, autor de la obra. Con solo escucharlo se me hace agua la boca. Sí, son ingredientes que tienen un sabor muy especial. Continuemos con el modo de preparación. Se nota que ya te urge probarlo. Vemos el procedimiento para su preparación. Hay dos formas de preparación. La primera es a través de un catálogo digital y la otra por medio de un fichero catalográfico. En la primera forma, que es la que se usa actualmente, colocamos a fuego lento nuestro recipiente llamado catálogo digital o base de datos. Agregamos un poco de, ya sea búsqueda básica o búsqueda avanzada, el que más les guste para sofreír nuestros ingredientes. Empecemos por el título o tema que deseamos buscar. Después, en palabras cortas o frases, añadimos el tipo de texto. Por ejemplo, reseña, obra literaria, artículo científico, instructivo, reglamento, etc. Luego, el autor de la obra deseada, en caso de contar con él. Podemos usar las siguientes estrategias para condimentar la búsqueda con las palabras. AND para que la búsqueda sea más específica. Por ejemplo, anotamos en búsqueda la palabra narrativa, seguido de AND y por último, contemporánea. Nos arrojará resultados específicos sobre narrativa contemporánea. OR para ampliar la búsqueda. De esta manera, la base de datos o el catálogo digital encontrará sinónimos de las palabras introducidas. Por ejemplo, anotamos en búsqueda la palabra literatura, seguido de OR y por último, Hispanoamérica. Nos arrojará todos los resultados relacionados con literatura hispanoamericana. NOT, con ello, se asegura que contenga el primer término y se omita el segundo. Por ejemplo, anotamos en búsqueda la palabra artículo, seguido de NOT y por último científico. Nos arrojará todos los resultados relacionados con artículo, omitiendo el artículo científico. Una vez que encontramos el material que necesitamos, debemos anotar la clave y ubicar el libro o revista en los anaqueles, fijándonos en los letreros. La otra forma de prepararlo es utilizando nuestro recipiente fichero catalográfico. Cada ficha catalográfica contiene los mismos ingredientes y aún más que el modo de preparación anterior, es decir, tiene información específica de la obra como nombre del autor o autores, título del libro, clasificación decimal Dewey, nombre de la editorial, lugar de la edición y año de publicación. Las fichas están ordenadas alfabéticamente, ya sea por autor o por título de la obra. El primer paso para prepararlo es
ubicar los ficheros en la biblioteca y colocarlos en la estufa. Después, elegir búsqueda por título o por autor. Luego, localizar en cada fichero las letras con las que empieza el título de la obra o bien el nombre del autor. Estos son condimentos básicos. Después, al encontrar la ficha de la obra, anotamos la asignatura topográfica, que es la clave única de la obra e indica su ubicación dentro de la biblioteca. Por último, buscamos la asignatura topográfica en los estantes de la biblioteca y ¡listo! Tenemos nuestro platillo. Esta palabra ya se coció. Gracias, Pepe, por enseñarnos a preparar este delicioso platillo. Fue todo un placer. Y como dije que el paraíso sería algún tipo de biblioteca. Muy bien dicho. Los esperamos en la siguiente emisión. ¡Hasta la próxima! Después de lo que revisamos en el video, ¿qué opinan de las bibliotecas? ¿Cuántas conocen? Para ustedes, ¿dónde es más accesible buscar información? ¿En Internet o en la biblioteca? ¿Por qué? Anoten sus reflexiones y hagan una lectura de ellas frente a su familia. Finalmente, soliciten sus opiniones y si lo consideran pertinente, enriquezcan las respuestas. Una vez que tengan esa información, intégrela en su carpeta de experiencias. Fue un gusto compartir con ustedes. Los esperamos en una sesión más de Aprende en Casa. ¡Hasta la próxima! Secundaria tercer grado. Artes. Artes visuales. Las imágenes también suenan. Las alumnas y los alumnos analizarán, explorarán y reconocerán otras funciones estéticas de las imágenes visuales dentro del mundo de las artes. ¿Cómo están, alumnas y alumnos? Les damos la bienvenida a su programación de Aprende en Casa. Estamos presentando una propuesta diferente para que desde su casa puedan acercarse a los contenidos de las asignaturas y áreas de tercer grado de secundaria. Los contenidos les serán de mucha ayuda para su crecimiento personal y para cuando regresen a su escuela, una vez que superemos exitosamente esta situación. Les recordamos que deben preparar su cuaderno u hoja de papel y lápiz o pluma para que anoten las ideas que consideres relevantes de esta sesión, así como sus preguntas y actividades. Además, deben crear su carpeta de experiencias, a la cual incorporarán la actividad que dejaremos hacia el final de la sesión. Para entrar en materia, en esta sesión revisarán un tema que seguramente les interesa a todas y a todos. Este es el sonido en las imágenes. El propósito es que analicen, exploren y reconozcan otras funciones estéticas de las imágenes visuales dentro del mundo de las artes. A veces, cuando pintan, dibujan, toman una foto, crean una escultura o incluso cuando solo ven una obra visual, no se dan cuenta de qué diferentes cosas pasan por su cabeza. Y es que algo que sucede en su mente es que miran y entienden las obras de arte desde diversos puntos de vista. Hay ocasiones que las que una misma obra de arte significa cosas diferentes para cada una y cada uno de ustedes. Eso quiere decir que las emociones, los sentimientos y las ideas que provoca dicha obra
son únicos en cada persona. Y así como las sensaciones que sienten son únicas, estas también pueden expresarse de formas diferentes a lo visual. En otras palabras, una imagen visual no tiene solo una manera de entenderse y sentirse, sino diversas formas. Y en esta sesión revisarán una de ellas. Así es, y les diré un secreto. No es por nada, pero esta sesión es una de las que más me emociona, porque las y los llevaremos a visitar otros lenguajes artísticos para que puedan realizar la actividad que tenemos preparada para ustedes. Estoy segura de que les gustará tanto como a mí. Seguro que sí, pero antes de continuar es necesario que hagan un repaso de los elementos básicos de la imagen. ¿Los recuerdan? Algunos de esos elementos también aparecen en otros lenguajes artísticos. Por ejemplo, el ritmo, la textura, el color, el movimiento, la profundidad, la escala y la forma, entre otros. Pues no esperemos más. Las y los invitamos a ver la primera cápsula que hemos preparado para ustedes, misma que les permitirá analizar precisamente uno de los componentes básicos de las artes y que les será de gran utilidad para interpretar de otra manera una pieza visual. Recuerden anotar en su hoja o cuaderno aquellas ideas o datos que les parezcan más importantes, así como las preguntas que les surjan, y posteriormente guárdenlos en su carpeta de experiencias. Les serán de mucha utilidad para realizar la actividad. Ahora sí, corre video. Bien, chicos, vamos a ver una sucesión de imágenes. Pongan mucha atención para que podamos hacer un buen análisis. ¿En qué se parecen estas imágenes? ¿Listos? Apagamos la luz. Bien, prendemos la luz, por favor. Y bien, ¿qué observaron? Son producciones culturales. Que todas tienen formas parecidas. Exacto. Ahora vamos a comparar. Observen que hay ciertas formas o elementos que se repiten. ¿Cuáles son las formas que crean los diseños? Observen. Como pueden observar, en estas imágenes hay líneas que se repiten y generan patrones. Si analizáramos más imágenes prehispánicas o de la cultura popular mexicana, e incluso de culturas orientales, encontraríamos que las imágenes se conforman por alguna o varias de las figuras mencionadas. Entonces, ¿creen que podríamos hacer una obra tan solo con estas formas? Un notable artista plástico mexicano, Adolfo Best Maugart, realizó un análisis de las formas y líneas del arte mexicano prehispánico y popular. Best Maugart y su método influyeron en otros artistas como Diego Rivera, Rufino Tamayo, Julio Castellanos y Manuel Rodríguez Lozano, entre otros. Estas son las 7 formas básicas que propone Maugart. ¿Cómo convertir una forma elemental en una forma compleja? Se pueden lograr 1000 variaciones con cada una, por medio de la repetición, cambio de dirección o de tamaño. También se pueden combinar diferentes formas para crear nuevos diseños. Bien, ahora vamos a realizar un ejercicio con el método de Best Maugart. Para ello vamos a utilizar las formas básicas que ya vimos para realizar una composición. Pueden utilizar las formas de Maugart a su gusto, pero tienen que realizar una composición compleja de un objeto que sea reconocible por todos. Aquí traigo un ejemplo. Observen bien las formas básicas porque ustedes tienen que realizar algo parecido. ¿De acuerdo? Tomen su material. Y manos a la obra.
Aquí puedes ver algunos de los trabajos de los alumnos. ¿Y tú cómo combinarías las formas elementales de Maugart para crear un dibujo, pintura o bordado? Como ya vieron, en algunas obras de arte encuentran ciertas formas similares que se repiten, y estas formas pueden utilizarse de diversas maneras para elaborar nuevos diseños que dan paso a otras piezas. El método de Best-Maugart les ayuda a comprender una imagen desde su composición. Es como si le tomaran rayos X a las obras de artes visuales para poder mirar el esqueleto de la pieza. Solo que en este caso, en lugar de huesos, observan formas. Las y los invitamos a que rápidamente dibujen en su libreta algunas formas que identifiquen dentro de su casa. Pueden ser de la cocina, del cuarto, del baño, del techo, del piso, de donde quieran. A mí, por ejemplo, me gusta mirar formas en el tirol del techo de mi casa. Dibujen algo sencillo. Más adelante lo podrán hacer con calma. Lo que importa ahora es que tengan esos trazos en su libreta. ¿Están listas? ¿Están listos? Aquí viene lo más interesante. ¿Qué me dirían si les pido que de cada forma que dibujaron en su libreta obtengan un sonido? ¿Podrán? Las y los invitamos a ver la siguiente cápsula, que forma parte de la asignatura de música y en la que podrán encontrar la manera de realizar sonidos a partir de imágenes. No olviden anotar lo que más les llame la atención. Actualmente existe gran variedad de grafías musicales, pero es a partir de mediados del siglo XX que los músicos han buscado nuevos efectos sonoros con los cuales representar dentro de una partitura, con más libertad y amplitud, sonidos y ruidos de instrumentos convencionales y no convencionales, además de diferentes objetos sonoros y con percusión corporal. La grafía musical convencional está sujeta a normas establecidas, pero la grafía alternativa no, la cual permite que se pueda interpretar la música de varias formas aún sin tener conocimientos musicales. De esta forma, cada compositor puede dibujar e interpretar la música como quiera. Hola, en este programa vamos a trabajar con los cuentos sonoros, utilizando grafía no convencional, con garabatos y sonidos locos. Vamos a verlos. Hagamos un ejercicio. Con tus compañeros, acomoda los signos en pequeñas secuencias para ir juntos interpretando la pieza libremente. Pom, pom, pom. Utiliza sílabas, vocales, sonidos guturales, susurros, onomatopeyas. También puede ser sonidos que imiten animales, la naturaleza, aparatos eléctricos. ¿Qué otros se te ocurren? A veces, la partitura utiliza una línea vertical que indica una pulsación isócrona. Esto quiere decir que se producen a iguales intervalos de tiempo entre ataques de cada sonido. Y en donde no se encuentran estas rayas, no hay pulsación
tiempo o ritmo determinado. Con tus compañeros de equipo, inventen grafías, símbolos y dibujos y cada uno pónganle un sonido también inventado por ustedes utilizando la imaginación. Por ejemplo, los puntos pueden representar sonidos cortos y las líneas sonidos largos. Y si estos suben o bajan, pueden representar sonidos más agudos o graves. O bien, sonidos rápidos o lentos. Hagan secuencias de sonidos en los que cada integrante del equipo vaya repitiendo motivos sonoros de forma constante. Es decir, con un patrón sonoro que se repita una y otra vez y luego se vayan sumando uno u otros compañeros hasta que uno con su propio sonido haga todo un discurso. ¿A poco no? Está bien padre hacer sonidos locos y platicar y jugar con los amigos, hacer historias sonoras con diferentes lenguajes y finalmente estos sonidos podemos ir haciendo música. ¡Diviértete! ¡Hasta la próxima! ¿Cómo les quedó el ojo? No es difícil, ¿verdad? Nada difícil, si no se dejan dominar por la pena ni el miedo a realizar algo que antes no habían hecho. Aunque el miedo es algo normal en el ser humano, es justo lo que nos detiene cuando intentamos crear o explorar algo nuevo, el temor a lo desconocido. Pero yo estoy convencido de que podrán concluir este ejercicio hasta el final. Yo también estoy segurísima de ello. Tal vez hubo cosas que los dejaron sorprendidas o sorprendidos como a mí, o información que les ocasionó dudas. Pero estoy segura de que durante la cápsula tuvieron varias ideas acerca de qué tipo de sonidos pueden tener esas formas que dibujaron en su libreta. Les recomendamos que practiquen por su cuenta o en compañía de su familia. Aquellos sonidos que creen que pueden salir de sus dibujos. Utilicen cualquier tipo de recurso sonoro que tengan a su alcance para elaborar los sonidos, además de su cuerpo. Por ejemplo, pueden utilizar vasos de cristal con agua, tenedores, palitos de madera, el palo de una escoba, una cubeta, lo que se les ocurra. Y eso nos lleva a la siguiente y última cápsula, a través de la cual les presentaremos la actividad final que tendrán que resolver como parte de esta sesión. Vayan anotando en su libreta aquella información que encuentren relevante para elaborar su trabajo. Acompáñenos a ver cómo se hace un cómic sonoro. Las caricaturas o dibujos animados del cine, la televisión o el internet nos han acostumbrado a que siempre van acompañados de diálogos, música y efectos sonoros. Si yo voy lento... Un automóvil a gran velocidad, un garrotazo o un personaje brincando nos parecen difíciles de imaginar sin el sonido que suele ir unido a la imagen. ¡Un momento! La relación entre sonido e imagen de todo producto audiovisual, como los videojuegos, los videoclips musicales, las series de televisión o películas, aumenta el efecto dramático de la historia, pues si video y sonido fueran vistos y escuchados de manera separada, no lograrían ese efecto. Hola, yo soy Silvia Domínguez y hoy vamos a trabajar un cómic sonoro. ¿Y qué es esto? Que a las imágenes le vamos a poner sonidos. A estas imágenes le vamos a poner sonidos pues a sus personajes, a sus acciones y a sus ambientes. Busca en internet unas plantillas que te puedan servir para hacer tu diseño del cómic y a lo mejor podemos empezar poniéndole onomatopeyas como clic, zas, crash, pum, cataplum, la que te imagines. Primero habrá que pensar en el ambiente, en el lugar donde se va a llevar a cabo, que puede ser un zoológico, una ciudad, el mar o una granja. Después de haber escogido el lugar, entonces hay que ver qué personajes van a estar en él.
Asimismo, cada personaje o acción tiene que tener un sonido en particular. Por ejemplo, la campana de la vaca, el tractor, el granjero incluso con su celular, el avión, en fin, todo lo que está ahí sonando. En el caso de los personajes que vayamos a desarrollar, hay que tomar en cuenta que cada uno debe reflejar una personalidad, una forma de ser, su sentir, un sonido, un ritmo, una intensidad y música particular. De la siguiente lámina vamos a ver, a descubrir, a imaginar cuántos sonidos y cuáles sonidos suenan. Después de explorar con sonidos gestuales, articulares, onomatopéyicos o imitativos, también puedes agregar ritmos o secuencias sonoras. Recapitulemos. Se juntan los amigos y hay que hacer una historia. Después de esta historia hay que buscar unos personajes. Entonces van a tener que poner a escribir cuáles son sus diálogos, qué sucede, en dónde sucede, cómo sucede, cuándo, con quién. Ya que tengan la historia, entonces lo que tienen que hacer es en la plantilla de cómic, tienen que ir metiendo toda su historia. Porque recordemos que el cómic o las historietas justamente es contar historias. Y en esas historias se tiene que ver en cada lámina qué va sucediendo, pero con sus efectos sonoros. Quiere decir que también hay sonidos todo el tiempo, desde los mismos personajes hasta el ambiente que hay. Entonces, sigamos adelante inventando cómo vamos a estructurar toda esta historieta. ¿Qué tal? ¿No les parece maravilloso el mundo del arte y sus posibilidades? Los lenguajes artísticos no siempre trabajan por separado, sino que se cruzan en diferentes momentos cuando buscan resultados diferentes o más complejos. Y aún más increíble es que entre más lenguajes intervienen en una obra de arte, las sensaciones, las emociones y las ideas que generan en las personas son mayores. Con las ideas plasmadas en su libreta, creen un cómic. Para ello imaginen uno o más personajes, una situación específica donde haya un problema a resolver y un desenlace. El cómic puede ser muy sencillo. Lo interesante serán los sonidos que le den a cada recuadro para representarlo sonoramente. Ahora no solamente pueden crear cómics sonoros, sino también pueden encontrar sonidos de cada pieza artística visual que realicen u observen. Han encontrado una forma diferente de entender el arte. Les sugerimos recopilar sus notas, preguntas y reflexiones, así como su cómic en su carpeta de experiencias. Asimismo, que compartan su cómic con su familia y cuando regresen a clases también con sus compañeras y compañeros y su docente. Si quieren conocer más acerca de imágenes y sonidos trabajando juntos, les recomendamos el cuento Saltatriz y Diminuto, escritos por Antonio Granados e ilustrados por Cecilia Varela. Recuerden que las artes les hacen libres, porque les ayudan a expresar de manera creativa y divertida todo aquello que quieren decirle al mundo. No se pierdan las siguientes sesiones de Aprende en Casa. ¡Hasta pronto! Bienvenidas y bienvenidos a esta sesión de Aprende en Casa. Esperamos que todo vaya bien para ustedes y sus familias. Queremos que sigan aprendiendo junto con nosotros en lo que llega el momento de regresar a las escuelas. Entendemos que son días difíciles y por eso les ofrecemos esta alternativa de estudio a distancia. En este programa vamos a analizar un tema de la asignatura Español tercer grado que tiene que ver precisamente con el hecho de que ustedes están en el último año de secundaria.
Así es, porque conforme avanzan en la vida como estudiantes, requieren nuevas habilidades de estudio para poder acceder a saberes y procedimientos más complejos. Para lograrlo, necesitan desarrollar una mejor comprensión de lectura que les permita enfrentar textos cada vez más especializados. Cuando leen un texto hecho por un especialista en cierta disciplina, por ejemplo, historia, biología o artes, es muy probable que se encuentren con nuevas palabras que pertenecen a esa disciplina y que no son de uso general. La lectura en la actualidad también nos pone ante los retos de los textos digitales, pues muchos de ellos tienen imágenes en movimiento y texto que vamos leyendo simultáneamente a una narración y que además pueden contener palabras o vocablos especializados. Para ayudarles con estas situaciones, en este programa van a conocer algunas estrategias que les pueden servir para entender o incluso para hacer definiciones propias de los vocablos especializados en los textos que lean. ¿Ya tienen pluma y papel a la mano o lápiz y cuaderno? Si no, vayan por ellos, porque les vamos a mostrar un video en el que hay palabras especializadas. Pongan mucha atención y anoten las palabras cuyo significado desconozcan. Esta pregunta fue formulada por Adrián Ruiz y decidida por todos nuestros amigos que nos apoyan en Patreon. ¿Qué es la filosofía y qué tiene que ver con la ciencia? Los primates somos de los animales más curiosos que existen, pero al parecer, los humanos somos los únicos que nos hacemos preguntas como ¿cómo funciona el universo? ¿Por qué existen las cosas? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es el bien y qué es el mal? Las primeras respuestas que la humanidad le dio a esas preguntas fueron los mitos, épicas historias sobre dioses y seres sobrenaturales que dieron origen al mundo, pusieron orden en el cosmos y dictaron normas de convivencia. Se trata de historias magníficas y poderosas que hasta la fecha nos comunican verdades profundas, y durante milenios estas explicaciones míticas parecían bastar. Pero algo interesante empezó a suceder en esta región del mar Mediterráneo en el siglo VII antes de nuestra era. Se trataba de una región donde convivían muchas culturas y religiones. Las personas se daban cuenta de que sus mitos no eran los únicos, que cada grupo tenía los suyos. Quizá esto propició que algunos cuestionaran sus creencias, y el hecho de que hubiera tolerancia religiosa también ayudó. No había un dirigente que obligara a todos a creer lo mismo. Por esa época también hubo un auge en la creación de mapas. Los viajeros comenzaron a explorar y registrar el mundo, y vieron que no era tan parecido a lo que decían las leyendas. Por último, la riqueza de la economía propició que hubiera ciudadanos con bastante tiempo libre como para dedicarse a pensar. Así, el pensamiento comenzó a alejarse del mito y a acercarse al logos, al razonamiento. Surgió la filosofía, el amor por la sabiduría. Se considera que el primer filósofo occidental fue Tales de Mileto, de esta ciudad de lo que hoy es Turquía, pero entonces era parte de Grecia. Buscó responder las preguntas sobre el origen del universo a partir de la observación y el razonamiento. Por ejemplo, veía cómo el agua siempre estaba en movimiento, así que pensó que era el agua la que le dio origen al universo y la que constituía el alma de los seres vivos. También hizo grandes descubrimientos matemáticos y astronómicos. En Grecia surgieron muchos filósofos y filósofas, y también los había en toda Europa, y también en la India, China e incluso en la América prehispánica. La filosofía se encargó de pensar explicaciones para el movimiento de los astros, el funcionamiento de la naturaleza y los números. Las piedras caen porque las atrae la tierra, que es de naturaleza semejante, y es lógico que las piedras más pesadas caen más rápido que las piedras más ligeras. Pero los filósofos también reflexionaban sobre la esencia de la realidad, sobre el bien y el mal, y sobre la mejor manera de vivir. No había división del conocimiento. Los filósofos pensaban acerca de todo, y esa es la primera relación entre filosofía y ciencia.
Se podría decir que la filosofía es la mamá de todas las ciencias. Alrededor del siglo XIII surgieron los protocientíficos, filósofos como Roger Bacon, que se dieron cuenta de que el razonamiento no es suficiente para explicar el mundo. Es necesario contrastar la razón con la experiencia, ver si lo que pensamos concuerda con lo que podemos ver, tocar, medir y pesar. A esta corriente filosófica se le llamó empirismo y es la que llevó a Galileo Galilei a hacer experimentos para ver si lo que pensaban los antiguos filósofos era cierto. ¡Ah! ¡Aristóteles estaba equivocado! Durante mucho tiempo, a quienes hacían experimentos, tomaban medidas, reflexionaban y elaboraban teorías, no se les llamó científicos, sino filósofos naturales. Incluso Newton en el siglo XVIII era considerado un filósofo natural. Fue hasta el siglo XIX que se empezó a hablar de científicos. Pero no creas que la ciencia reemplazó a la filosofía. Hasta la actualidad, la labor de los filósofos sigue siendo cuestionarlo todo. La ciencia hace preguntas que se responden con información. Preguntas de respuesta cerrada como ¿cuántas estrellas hay en la galaxia? ¿Cómo evolucionan las especies? ¿Cuál es la causa de la calvicie? Por su parte, la filosofía se hace preguntas abiertas que admiten más de una respuesta siempre que estén basadas en el razonamiento, como ¿la libertad existe o es una ilusión? ¿Qué significa ser feliz? ¿Qué se necesita para ser humano? ¿Qué es la justicia? ¿Es posible lograrla? ¿Tiene un propósito el universo, la humanidad, tu propia existencia? Muchos filósofos han creado sistemas de pensamiento buscando dar respuesta a estas preguntas. La filosofía es el estudio racional de las cuestiones fundamentales como la existencia, la justicia, la belleza y el conocimiento mismo. Sobre el conocimiento se pregunta cuestiones como ¿es posible llegar a conclusiones generales a partir de observaciones particulares? ¿Cómo distinguimos la verdad de la falsedad? ¿La realidad tiene existencia independiente de quien la observa? Y esta es la segunda relación entre filosofía y ciencia. Hay una rama de la filosofía especializada en reflexionar sobre la ciencia. Uno de los principales exponentes de la filosofía de la ciencia fue Karl Popper, quien argumentó que es posible probar que una teoría empírica es falsa, pero es imposible probar que es verdadera. Este pensamiento, llamado falsacionismo, es hasta la fecha el paradigma imperante en la ciencia, al grado de que se considera que cualquier afirmación que no sea falsable no es científica. Curiosamente, agradecemos mucho a Paulo Reinaldo Calvo, Francisco Tejeda, Daniel Guerrero, Roberto Brúger, Ricardo Zunzunegui y a ti, que nos apoyas con tu donativo en Patreon. Si quieres apoyarnos, lo puedes hacer en patreon.com/curiosamente. ¿Entendiste todo? A mí se me hicieron difíciles algunas palabras como empirismo. También vi escritas la palabra teorema y falsacionismo. ¿Cuál es la manera más fácil de averiguar el significado de las palabras? Pues si están pensando que consultar un diccionario es lo ideal, están en lo correcto. Pero debemos decirles que hay varios tipos de ellos y que cada uno los puede ayudar a resolver distintos problemas con sus lecturas o cuando se encuentren con un texto digital con imágenes y texto, como el que acaban de ver. Los invitamos a que profundicen en su conocimiento sobre los diccionarios con este video. Hola. ¿Alguna vez han escuchado o leído palabras cuyo significado desconocen? ¿Han hecho algo para conocerlas? Hoy hablaremos acerca de los tipos de diccionarios que existen, así como de las características y ventajas de cada uno. Acompáñenme. Hay muchas palabras que no entiendo del tema sobre energía nuclear, como núcleo, neutrones y protones. Yo no entiendo qué significa la palabra fusión. Vamos a buscar estas palabras en el diccionario. ¿Servirá cualquier diccionario? No lo sé, vamos a investigar.
El idioma castellano es uno de los más vastos en el mundo. Y seguramente no conocemos todas las palabras y su significado. Usar el diccionario como herramienta nos permite comprender aquellas palabras que escuchamos o leemos, de las cuales desconocemos su significado. Un diccionario es un libro de consulta en el que se recopilan, definen o traducen las palabras o expresiones de una o más lenguas, o de una materia concreta, acompañada de su definición, equivalencia o explicación. Los diccionarios son útiles para conocer la definición de una palabra, buscar sinónimos o antónimos, verificar la ortografía, o encontrar un dato específico sobre un personaje o un hecho. Estos últimos datos se encuentran solo en los diccionarios especializados o en los diccionarios enciclopédicos, los cuales no hay que confundir con las enciclopedias. Hay diferentes tipos de diccionario. Los diccionarios generales o normativos presentan las palabras en orden alfabético, con su significado, ortografía y morfología. El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y el Diccionario del Español de México son de este tipo. Los diccionarios enciclopédicos, además del acervo de palabras de una lengua, incluyen conocimientos concretos sobre una ciencia o arte, nombres propios, personajes destacados, acontecimientos históricos y denominaciones geográficas, lo cual los hace diferentes a los diccionarios generales. No es lo mismo un diccionario enciclopédico que una enciclopedia, ya que esta última contiene información amplia sobre diversas ciencias y temas. En el diccionario general pude encontrar las palabras que no entendía. Escucha, el núcleo es la parte central del átomo. Un neutrón es una partícula elemental sin carga eléctrica y un protón es una partícula elemental con carga eléctrica positiva. Yo encontré la palabra fusión en un diccionario general, pero me parece muy general y sigo teniendo dudas. Yo creo que un diccionario enciclopédico te ayudará a profundizar más sobre el tema. Aquí hay una definición más amplia. Definitivamente se comprende mejor. ¿Te parece bien si empezamos a redactar el resumen? De acuerdo, es buena idea. En los diccionarios de sinónimos y antónimos, se pueden buscar palabras que tengan un significado cercano o uno contrario. Esto es útil para lograr una redacción más variada y fluida. Los diccionarios etimológicos exponen el origen de las palabras de una determinada lengua. En los diccionarios técnicos o especializados, encontramos palabras o términos específicos, provenientes de una disciplina o de un campo de estudio determinado. Ya terminé de redactar mi trabajo, pero se repiten un par de palabras. Instalación y central. ¿Y si usas un diccionario de sinónimos y antónimos para sustituirlas? Buena idea. También cambiaré otras palabras para que se entienda mejor. Quedó mucho mejor. Esto te puede ayudar a comprender mejor las palabras que no entendías. En el diccionario etimológico dice que núcleo proviene del latín nucleus, que significa parte comestible de la nuez. Que neutrón proviene del inglés neutron, de neutral. Y que protón proviene del griego proton, que significa primero. Gracias, lo tendré en cuenta. Fue buena idea consultar todos estos diccionarios. Claro, y además, ¿sabes por qué? Como hemos visto, los diferentes tipos de diccionario que existen nos permiten, por una parte, consultar los términos o expresiones que desconocemos. Y por otra, comprender mejor lo que leemos, así como mejorar nuestros textos. ¿Qué otras ventajas crees que nos ofrecen los diccionarios? Adiós. Como acaban de ver, es muy probable que cuando lean un texto especializado, sea un diccionario enciclopédico el que los ayude a ampliar su comprensión más allá de los diccionarios generales. ¿Se fijaron en que en la explicación hablaron de las raíces de las palabras,
y de la etimología, o sea, de su origen? Algunas veces no tendrán un diccionario a la mano o no tendrán acceso a un diccionario enciclopédico y por eso necesitarán otras estrategias que puedan usar para aclarar. ¿Cómo cuáles? Como la inferencia. Este video lo explica. Bienvenidos a Cocina de Autor. En su sección Esta palabra ya se coció, con ustedes, Pepe Papa. Hola, tengo un mensaje que dice: cuando leo un texto, me encuentro con palabras que desconozco. ¿Cómo puedo inferir el significado de esas palabras? La receta que vamos a preparar hoy es ¿cómo inferir palabras nuevas? Antes de empezar nuestra preparación, para inferir el significado de palabras nuevas, es importante investigar acerca de cómo están formadas las palabras. Al conocer el significado de las distintas partes que componen una palabra, nos será más fácil descubrir su significado, si es que no lo sabemos. Los ingredientes que necesitamos son raíz de las palabras, prefijos y sufijos, contexto en que aparecen las palabras. Comencemos la preparación. Tomamos e incorporamos a esta olla con agua caliente nuestro primer ingrediente, la raíz de las palabras. Se le llama raíz a la parte común que comparte un grupo de palabras y se conoce como familia al conjunto de palabras que tienen una misma raíz. Por ejemplo, aquí formamos la palabra mar. Es nuestra raíz. Si le agrego estas dos, dice marea. Si quito la E y la A y pongo estas tres, ahora dice marino. Marea y marino son familia de la palabra mar. Así es, y tienen significados diferentes, pero relacionados entre sí. Marea es el movimiento del agua del mar y marino significa que pertenece al mar. Ahora empezamos a picar e incorporar nuestro segundo ingrediente, los complementos de la raíz de la palabra, que son los prefijos y sufijos. Para condimentar las palabras en nuestro ejemplo, la palabra mar pasa por un proceso de derivación y las terminaciones ea e ino le aportan nuevos significados. La derivación es la formación de palabras nuevas por medio de la introducción de complementos al inicio o al final de la palabra. Cuando estos complementos van al inicio, se les llama prefijos y cuando van al final, se les llama sufijos. Pepe, ¿podrías picar y condimentar un poco más con otros ejemplos de prefijos y sufijos? Sí. Un ejemplo de prefijo es el complemento sub, que significa debajo de, usado en palabras como subterráneo o subacuático. Y los diminutivos o aumentativos son sufijos de uso común que modifican el significado de las palabras en cuanto a su tamaño. Por ejemplo, en caballito o muchachote. Hay además otros sufijos que transforman el significado general de una palabra. Por ejemplo, arquía, que se refiere a una determinada forma de gobierno, como en la palabra monarquía. Entonces, si conocemos lo que quiere decir un prefijo o un sufijo, podemos inferir el significado de una gran cantidad de palabras. Exacto. Ahora vamos a terminar salpimentando nuestra sopa con el último ingrediente, el contexto en que aparecen las palabras. El contexto es la frase, oración o párrafo en que se encuentra la palabra y a partir de allí también podemos inferir su significado. Analicemos la siguiente oración. El impresionismo nos ha heredado grandes obras y valiosos artistas del pincel. El contexto de la palabra impresionismo habla de grandes obras y artistas del pincel, por lo que inferimos que impresionismo
es un movimiento de la pintura artística. El sufijo ismo se usa para designar doctrinas, escuelas o movimientos. Y con este sencillo procedimiento, tenemos un delicioso guiso para inferir palabras nuevas. Y esta palabra ya se coció. Pepe, muchas gracias por tu receta. Esto fue Cocina de Autor. En su segmento Esta Palabra Ya se Coció. ¡Hasta la próxima! Como pudieron observar, la inferencia es una manera de saber el significado de las palabras. Ayuda a tener una comprensión básica de un texto que después se puede corroborar utilizando un diccionario. Además, la inferencia es útil porque da una definición propia, que por esto mismo es más fácil de recordar en comparación con la del diccionario. ¿Qué les parece entonces si releen ese texto de formación cívica y ética que no entendieron del todo? O esa lectura de ciencias que viene en el libro de texto. Tal vez hay en casa algún libro especializado al que no se han acercado por la cantidad de tecnicismos que tiene. Esta es la oportunidad para releer lo que dice un texto y formar sus definiciones propias, las cuales pueden después verificar en el diccionario. ¿Ya eligieron su texto? Bien, ahora les dejamos algunas preguntas que los pueden guiar. Ojo, guarden sus respuestas en su carpeta de experiencias. ¿Qué pueden entender de la palabra con base en el contexto donde se encuentra? ¿La palabra tiene una raíz conocida para ustedes? ¿Conocen otras palabras con la misma raíz? ¿La palabra tiene prefijos? ¿Qué significado les da el prefijo? ¿Y los sufijos? ¿Conocen palabras relacionadas con el mismo sufijo? ¿Dónde las han visto? ¿Pueden identificar qué cambia en el significado cuando añaden o quitan los prefijos y sufijos? Cuando terminen de leer el texto, escriban una pequeña nota para evaluar cómo les funcionó esta estrategia y en qué pueden mejorarla. No olviden guardarla en la carpeta de experiencias, porque con ella podrán repasar todo lo que vieron aquí y la deberán presentar cuando regresen a la escuela. Si quieren ahondar en el tema, les recomendamos el libro Compartir la Ciencia, de Livia Barajas y Sergio Terrécules, que forma parte de los libros del Rincón. Inviten a sus familias a participar en estos ejercicios y a hacer trabajo colaborativo, con paciencia y empatía. Sigan las recomendaciones para cuidar su salud y permanezcan con la programación de Aprende en Casa. ¡Nos vemos en la próxima emisión!